Hola amigos, amigas y amigues, estamos en un nuevo episodio de La Pesada Podcast. Estamos felices de continuar este proyecto, de realizar estas conversaciones, estos diálogos entre nosotros, nosotras, nosotres. Y este tema que vamos a conversar hoy es sumamente interesante, que lo hemos titulado como Desquicio político, discursos de odio en la campaña electoral. Y para conversar sobre este tema están mis compañeras de trinchera. Alejandra, ¿cómo estás? Hola Cris, Victoria, obviamente a todas a saludarlos también. Yo estoy emocionadísima cada vez que retornamos a nuestro podcast, así que vamos a meterle al diálogo. Muy bien, Ale. Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad igual también emocionada porque cada capítulo no es muy importante, los temas que tratamos son muy del momento, así que vamos a hablar sobre los discursos de odio, ¿no? Así es un tema que está ahorita hablándose muchísimo en las redes sociales, en la agenda política, y vamos a un cortecito y vamos a empezar. Recordarles que La Pesada Podcast es un programa autogestionado, lo hacemos con nuestros propios esfuerzos, con nuestros recursos como colectiva. La Pesada Subversiva sigue trabajando en abrir espacios de discusión y de debate sobre derechos humanos, política y un montón de otros temas, así que si quieren apoyarnos de alguna manera les dejamos un QR acá en la pantalla, pero también nos ayudan muchísimo suscribiéndose al canal, compartiendo nuestro reel, compartiendo este video y difundiendo la voz de que estamos haciendo este programa con muchísimo esfuerzo para todos, todas y todes. Y bueno, para empezar nuestra conversación, para introducir el tema, que son los discursos de odio precisamente, vamos a explicarle a la gente así bien básico, bien sencillito, ¿qué serían los discursos de odio, Victoria? Bueno, los discursos de odio son todas estas discursivas, estas palabras, estos términos, estas formas de referirse, ¿no? Es que a veces no van directamente sobre la persona, o sea, no van directamente vertidos sobre la persona, pero van, digamos, como una forma de atacar, ¿no? Digamos, el oponente, que muchas veces son de carácter despectivo, muchas veces, digamos, tienen un trasfondo mucho más profundo que simplemente decir colla o maricón, ¿no? Entonces, esos son los discursos de odio para mí. Bueno, los discursos de odio también tienen que ver con usar la homofobia, el machismo, el racismo, la discriminación como argumento político, ¿no? Más en una campaña electoral, más en épocas electorales donde la gente está muy atenta a lo que dicen sus candidatos y precisamente por la empatía o la simpatía, perdón, que tienen con sus candidatos, terminan adquiriendo el mismo discurso, ¿no? Sí. En ese sentido, los discursos de odio son preocupantes de que se manifiesten en candidatos, ¿no, Alejandra? No, totalmente, ya lo describieron un poco la situación, pero siempre apuntamos a los candidatos, a las candidatas, digamos, que emiten estos discursos racistas, homofóbicos, como lo acaban de decir, sino que también dentro del mismo circuito de las redes sociales, las personas también son racistas, ¿no? Son homofóbicas. Usan estos discursos para ofender al contrario candidato, digamos, ¿no? Eso también no se salva a nadie de emitir algún discurso de odio, alguna palabra ofensiva hacia un sector vulnerable, en algunos casos, digamos, ¿no? En la mayoría de los casos, claro, cuando estás todo el tiempo diciendo indio de mierda, también eso es ofensivo, ¿no? Pero nosotras como disidentes, obviamente, le damos resignificado también eso, ¿no? De yo soy india y ¿qué? Me siento orgullosa de ser una indígena, ¿no? Me siento genial siendo gay, homosexual o maricón, digamos, ¿no? Eso es otra forma también de darle un giro a los discursos de odio, ¿no? Pero vamos a seguir qué es lo que pasa cuando lo emite un candidato. Es ahí la disyuntiva. Claro, y vamos a hablar, que esa es una de las estrategias que hemos usado nosotros, nosotras, para contrarrestar la discriminación, el odio, apropiarnos de esa injuria, ¿no? Seguramente lo vamos a igual explicar por qué nos apropiamos de esas injurias nosotras de las disidencias sexuales. Quiero pedirles así que se pongan en el papel de analistas. Yo sé que
han estado, como todos y todas, ¿no? Han estado viendo la campaña electoral, escuchando, mirando, informándose sobre todo lo que ha estado pasando, porque desgraciadamente es inevitable. Sí, totalmente. Porque a los candidatos los tenemos en toda parte, ¿no? Falta solo tenerlos en nuestra cama. En nuestros sueños, lo cual es real. ¿Cómo analizan, ya que estamos hablando de discursos de odio, han identificado de alguna manera, nos vamos a ceñir en los candidatos que están ahorita en la segunda vuelta, han identificado discursos de odio, racistas, machistas, discriminadores en el discurso de las candidaturas? Tuto Quiroga, Juan Pablo Velasco, Rodrigo Paz, Edman Lara. Empecemos con vos, Victoria. ¿Qué has estado viendo sobre el tema? Sí, bueno, a mí me gusta igual siempre hacer una comparación con respecto a Bolivia, pero también con respecto al mundo, lo que pasa en la región y a nivel global. Para la gente que es negacionista de que hay, digamos, discursos de odio en las campañas electorales, en los candidatos, ¿no? electorales, claro, es un poquito, digamos, difícil de identificar que haya, digamos, una intención mucho más profunda, digamos, de hacer daño, porque normalmente lo que se utilizan acá son palabritas, digamos, como términos cortos, no es como una campaña, digamos, mediática a nivel, digamos, no sé, muy grande, que, digamos, que podás identificar, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, en otros países, ¿no ves? Que se ha creado... Son armados, que, ¿no? claro, las campañas están armadas en torno a un discurso de odio. Claro, las campañas se arman en torno a muchos discursos de odio que identifican a varios sujetos políticos que conforman, digamos, la otredad, pero también, pues, que sirven para, al final, dividirnos, ¿no? Dividir la lucha social, dividir a esos sujetos de la sociedad. Porque sí, claro, lo identifican no como algo malo, lo siempre dicen de una manera peyorativa, negativa, insultante. Claro, al final la forma de escapar, digamos, es de ¿cómo podría decirlo? Desidentificarse, ¿no? Como desidentificarse, ¿no es de eso? Entonces, en Bolivia, en esta forma de actuar de pueblo, se utiliza mucho maricón, ¿no? Colla, y muchos discursos que es para atacar, digamos, a esos sujetos políticos. Entonces yo he visto mucho, sobre todo en lives de TikToks, y en las campañas, ¿no ves? En las ampliaciones que dan en los medios, que por el calor del momento se llaman, digamos, de esta forma, ¿no? Pero también ha habido momentos antes de la primera vuelta en donde se han utilizado los discursos de odio para quitarle, ¿no ves? Ese poderío que tenían, no sé, ese poder, ¿no ves? De algunos candidatos, como fue el caso de Samuel de Oria Medina, que tenían... Que eso fue ya sin ningún filtro, ¿no? Claro, sí. El Samuel de Oria Medina venía pisando fuerte porque aparte, digamos, tenía un candidato a vicepresidente que estaba muy preparado y que, digamos, lo daba todo en los debates, pero también porque no había, digamos, una alternativa mucho más buena que él, ¿no? Que un empresario rico, ya hablamos anteriormente de Samuel Doria Medina. Pero ¿Vos decís que Samuel perdió por la campaña homofóbica que le hicieron a sus hijos? Yo pienso que una gran parte de la culpa de lo que quedó en tercer lugar ha sido justamente por eso. Pero también hay otros factores, claro, haberse aliado con Camacho, que está ya, digamos, bastante quemado. Creo que no le beneficia a nadie aliarse con él, pero lo de la homofobia sigue siendo un factor muy determinante, sobre todo en Santa Cruz y en Bolivia, ¿no? Que es un factor, digamos, de rechazo social muy fuerte. Y
a través de las campañas de redes sociales se estaba creando, digamos, se estaban creando un relato, digamos, de que él iba a darnos todos los derechos. Claro, iba a darnos privilegios, porque la gente siempre cree que lo que buscamos son privilegios, que iban a darnos derechos, que iba a legalizar el matrimonio, que no sé qué, simplemente porque Samuel de Medina tiene 2 hijos que son homosexuales. Sí. Vamos a seguir hablando de ese tema. Efectivamente, hay discursos de odio que se convierten en formas de atacar al adversario político. Lo hemos visto con lo de Samuel, fue ya descaradamente evidente. De hecho, ya hay repercusiones sobre eso. La esposa de Samuel le ha negado el saludo a Tuto Quiroga porque está enojada con la campaña que se le hizo a Samuel, esa campaña homofóbica contra sus hijos, que Samuel asegura, ya lo ha dicho en los medios, asegura que esa campaña vino de Tuto, ¿no? Sí. Bueno, pero de manera general, ahorita vamos a adentrarnos a los candidatos. De manera general, ¿cómo has identificado en lo que va de la campaña electoral, Ale, los discursos de odio? ¿Qué tan presentes has visto que han estado en la campaña? Bueno, para mí ha sido una total vergüenza y una tortura tener que escuchar en todos los medios de comunicación lo que los candidatos, más que todos los 2 fuertes, digamos, ¿no?, que van a la segunda vuelta, que son Tuto y Rodrigo Paz y sus lamentablemente vergonzosos candidatos a vicepresidencia. Son estos personajes, porque, a ver, hay un contraste, me parece también, que creo que ustedes se han dado cuenta, es que Rodrigo Paz y Tuto Quiroga se muestran como tremendos señores intelectuales, ¿no? Y luego están sus candidatos a la vicepresidencia, que son J.P. Velasco y Edman Lara, ¿no? Y estos son unos caballotes atronados, así, con perfiles en donde uno se hace el víctima, ¿no?, porque es colla, porque es del occidente. El otro también está en una posición de que es de oriente, es camba, ¿me entienden? Entonces, como Bolivia está tan presente todavía el racismo, porque por allá están los cambas, por el otro lado están los collas, por el otro lado están los chapacos, los pandinos, los venianos. Entonces, en Bolivia existe el racismo porque hay regionalismo en nuestro país y son muy marcados, digamos, ¿no? Entonces, y eso se ve en los candidatos. El perfil que tienen estos candidatos es eso, lo llevan por delante, digamos, ¿no? Y me apena mucho, digamos, que sean candidatos tan visibles, con tanta mediatividad, digamos, ¿no? No sé si existe esa palabra, pero o sea, son muy mediáticos y como que los medios de comunicación los hacen picadillo, ¿no? Y eso se vuelve algo tan dañando a la democracia, se vuelve tóxico en una sociedad que ya vivimos en racismo, con exclusión a las diversidades, racismo, sexismo dentro del país, machismo, digamos, ¿no? Entonces, todos y todas hemos escuchado lo que habla Edman Lara. Hace live casi todo el tiempo, en donde en un momento dijo que quería también eliminar la ley 348, y eso también, digamos, es un discurso de odio, aún sabiendo la violencia que existe en nuestro país hacia la población de las mujeres, ¿no?, y las diversidades sexuales. Sí. También, digamos, conocemos a JP por ser un personaje también muy medio... No quiero decirle inculto, pero creo que es la palabra más certera, digamos, no es una persona que no está preparada para, yo considero, es mi punto de vista, para conducir a la mano con Tuto Quiroga, digamos, ¿no? Me parece estos 2 personajes, Edman Lara, peligrosos, y J.P. Velasco para el país, porque emiten todo el tiempo discursos de odio, o sea, ofensivo, o el otro se hace víctima, como lo repetí hace rato. Y es agotador mentalmente tener que escuchar, porque imagínense, compañeras, ver eso, despertar en la mañana, verlo al mediodía, en la noche, y encima pareciera que es normal que ser candidato es emitir cualquier cosa, sin haberse preparado, sin haberse
ser una persona, digamos, comprender cómo está dividido el país, cómo funciona, cuáles son las organizaciones y los pueblos indígenas que hay en este país. Entonces me parecen personas que han vivido en la luna, en su propia burbuja, y en ese sentido se queman para emitir discursos de odio, ¿no? Entonces eso me parece que es todo el tiempo lo que hacen. Y sí, lo ha mencionado perfectamente Ale. Han resultado un dolor de cabeza los candidatos a vicepresidente, porque bueno, Tuto Quiroga nos simpatice o no, Rodrigo Paz nos simpatice o no, son dos políticos muy profesionales, ¿no? No quiere decir que sean perfectos ni nada. Tuto ha tenido declaraciones desafortunadas también. De Rodrigo Paz no he logrado encontrar algo cuestionable en cuestión de discurso, en cuanto a discursos de odio, pero evidentemente de los candidatos que están en carrera, Tuto y Rodrigo son los que políticamente dan la talla para la campaña, digamos, ¿no? Pero los candidatos a vicepresidente han resultado un dolor de cabeza, uno peor que el otro, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que no, que vuelva Samuel, por favor. Estamos arrepentidas, por favor, Samuel. Yo les dije a ustedes. Samuel Doria Medina, vuelva, por favor, lo perdonamos. Sigue insistiendo cerca al presidente, por favor. Que siga insistiendo, por favor. A ver, vamos a ir ya más a lo concreto, lo que hemos logrado identificar hasta ahora en cuanto a discurso de odio. Decía esto de los vicepresidentes porque precisamente son ellos los protagonistas de emitir estas declaraciones. Lo que tenemos hasta ahora es lo siguiente. En cuanto a Edman Lara, él ha venido haciendo declaraciones incendiarias desde que supo que pasó a la segunda vuelta. Su primer discurso lo hemos analizado también en un capítulo aquí mismo, de este mismo podcast. Lo primero que salió a decir contra su adversario fue a decirle maricón a Tuto. Que se dejara de sus mariconadas, empezó a exacerbar con mayor potencia su propuesta de derrogar. Atacó a los periodistas también. Atacar a los periodistas, derrogar la ley 348. Bueno, quien era, porque ya no es más, quien era vocero de la campaña del PDC, utilizó el término autista para referirse a Juan Pablo Velasco, a Tuto Quiroga, ¿no? La declaración fue que estaban autistas de la realidad, digamos, ¿no? Es decir, usa un término que tiene que ver con una condición de salud, con una condición de neurodivergencia como algo despectivo. Como un sector vulnerable, claro. Después se han encontrado tweets ya verificados, son reales, de hace 15 años, cuando J.P. Velasco tenía entre 23 y 25 años. Los tweets son de 2010 y 2012. Ya no era un adolescente, ¿no? No, ya no. Ya no era un adolescente, era una persona, era un joven saliendo de la universidad ya. Exactamente. Ha dicho que había que quemar la huipala, que había que matar a los collas, ha dicho que en Bolivia no solamente hay collas, es decir, ese discurso, joyita, oye, para el país. Ese discurso que habíamos pensado estaba sepultado y que había quedado en el pasado, de pronto se convierte en algo que de nuevo estamos discutiendo. ¿Se dan cuenta? Sí. De 2010 a 2025 han pasado tantos años y seguimos discutiendo sobre esto, seguimos escuchando este tipo de discursos en los candidatos. Vamos a analizar, nos vamos a quedar en ese punto. Son los candidatos que pasan a segunda vuelta, son vicepresidentes ambos, vamos a tener que ir a votar por uno de ellos. ¿Qué opiniones tienen sobre estas declaraciones que han ido vertiendo Edman Lara, Juan Pablo Velasco, y cómo creen que han estado actuando sus titulares? ¿Cómo ha estado actuando Tuto en cuanto a JP? ¿Cómo ha estado actuando Rodrigo en cuanto a Edman? ¿Qué opinión merece esa situación? Vamos a empezar con Victoria. Súper. Bueno, voy a empezar con Edman Lara.
Para empezar, Edmund Lara tiene una impronta que se le nota que sigue siendo de la vieja escuela de policía, ¿no ves? Es un policía tal y cual, temperamental. Creo que todavía no se la cree que realmente está yendo a una segunda vuelta como candidato a la vicepresidencia para el país. Es muy probable que gane, entonces él lo ve así. Pero aparte, él representa, digamos, todo lo que representa, ¿no? La policía, a pesar de no pertenecer, a pesar de tener, digamos, todo una, eh, todo como una carrera, ¿no ves? De apuntar, ¿no ves? A la policía, apuntar sus errores. Él es conocido No, por denunciar, ¿no ves? Las irregularidades que ha habido en la policía. claro, viene de una institución Claro. súper violenta en Bolivia. Claro, pero a pesar, digamos, de renegar de ellos, de denunciarlos y eso, no puede escapar, ¿no? Es de esa escuela. Entonces, Claro. yo creo que todavía no se la cree, debería ya empezar a creérsela, debería ya empezar a actuar con profesionalismo, eh, porque probablemente sea el futuro vicepresidente del país. No puede comportarse, digamos, como un chiquillo, ¿no? Que lanza discursos incendiarios e insultos y no sé qué. No estamos ya, el país no está para eso. Pero claro, lo que más me sorprende es el actuar de Rodrigo Paz, porque ya entre medio nos hace ver. Lo minimiza, ¿no? Sí, ya entre medio nos hace ver cuál va a ser el rol de Rodrigo Paz dentro, digamos, del contexto boliviano, y me hace mucho recuerdo a Luis Arce Catacora, que ha sido un presidente muy ausente, que sus ministros, por ejemplo, Eduardo del Castillo, Marianela Marianela Prada han sido más importantes, ¿no ves? Han sido más relevantes que él durante su gestión. Igual está haciendo lo mismo en lo que está pasando ahora mismo. Edmund Lara y Juan Pablo Velasco están siendo Más mucho popular, más ¿no? relevantes, ¿no ves? Que él, pero de manera negativa, ¿no? Pero lo que me preocupa es su ausentismo, ¿no? Su falta de discurso, frente a lo que está pasando. Y con respecto a JP Velasco, claro, es preocupante ver, a mucha gente va a justificar tal vez los tweets con que son del año, digamos, 2013, y que probablemente ya han pasado demasiados años y digan que son discursos que ya están obsoletos, que probablemente ya no piense así, o esto no es que decían de manera chistosa que él no tiene la culpa, era solo un adolescente de No veintitantos. No era, o No sea, era un niño, era un joven. más o menos tiene mi misma edad, ¿no? Y yo no estoy volada de la cabeza para lanzar, digamos, esos discursos en Twitter. Pero también es verdad que los discursos que él publicaba en Twitter eran discursos, digamos, que la sociedad cruceña y sobre todo las élites cruceñas adoptaban como propio. Y claro, ¿no? Estaba muy normalizado poder lanzar esos discursos de ese calibre en redes sociales, más que en ese tiempo, digamos, él era alguien que no era muy relevante, ¿no? Pero me hace ruido un poco que lo único que le han descubierto a él ha sido eso, ¿no? Lo único que le han podido sacar hasta ahora es eso, y que hasta ahora él no haya, digamos, respondido, porque lo que ha pasado en el transcurso de estos 2, 3 días que se ha descubierto esos tweets es grave, pues, es grave, y da para que por lo menos él pueda salir a defenderse, lanzar, digamos, una aclaración, unas disculpas, pero sin embargo está, digamos, como aprovechando, no sé, para que hablen de él
pero de forma negativa, porque también después es verdad que mucha gente, incluso del occidente, se adhiere, ¿no? Se suscribe a estos discursos de odio. Mucha gente en Santa Cruz, para estos discursos, para él no va a significar, digamos, un retroceso, ¿no? O una pérdida de votos, sino va a significar también apoyo, ¿no? Entonces, nada. A ver, yo sí creo que como puede sumar, también puede restar votos ese tipo de declaraciones. Sí, también creo que hay mucha gente que se adhiere a ese tipo de cosas, pero yo quiero creer que Bolivia ha superado ciertas actitudes y discursos racistas. Yo no creo que le sume más de lo que le resta. No. Yo creo que si no ha salido a responder con altura, porque tampoco lo ha negado, solo ha dado una entrevista después de que se descubrieron los tweets y no los negó. Dijo que los tweets eran de hace mucho, que le iban a empezar a sacar más cosas y mágicamente la cuenta se elimina en esos días, ¿no? También dijo que estaban trabajando en un comunicado y el comunicado hasta la fecha que somos 28 de septiembre no ha salido, ¿no? Claro, entonces, no es tan difícil, ¿no? Yo no soy su asesor político, pero creo que lo mejor que se pudo haber hecho es haber salido a decir, a reconocer las declaraciones y bueno, empezar a decir que él no piensa así, que era un discurso que en el que ya no milita, a pedir perdón a sus electores porque va a necesitar de los collas para ganar las elecciones, ¿no? Claro, obviamente. Va a necesitar de los indios, collas. va a necesitar sus votos también. Ale, ¿cuál es tu evaluación de manera general sobre estos discursos de Edman, de JP y cómo han actuado sus titulares, Rodrigo y Tuto, en cuanto a los candidatos a vicepresidente? Yo pregunto, ¿qué les pasa por la cabeza o qué les pasó por la cabeza a Tuto y a Rodrigo para elegir a tales perfiles de vicepresidente? A mí me da vergüenza, la verdad. Sinceramente, o sea, tantos años hemos avanzado en que se mejore la educación, hay una ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Hay un montón de leyes que ha ido, como lo explicó Cris, digamos, disminuyendo debido a eso, ¿no? Pero resulta que hay perfiles de personas todavía que en ese momento lo emitieron, ¿no? Y lo siguen haciendo, porque una de las características que agota de verdad y aburre y da ganas de vomitar es que están todo el tiempo sacándose trapitos, ¿no? O sea, haciéndose la guerra sucia. Que este de acá es corrupto, que no, que vos hiciste tal en Tarija, no hiciste, deshiciste, robaste, vos hiciste esto en Cochabamba. Y yo digo, puta mierda. O sea, si se acusan frente a frente, en nuestras narices, en nuestra cara, de corruptos, ¿por qué si no están en la cárcel si son corruptos? Y eso va tanto para Tuto y para Rodrigo Paz. Porque una de las características también que emite odio, sensación de venganza, es eso, ¿no? Es la guerra sucia que se dan en los candidatos. Sí. En cuanto a Lara y sus discursos, sus conceptos que manejan, me parece una total vergüenza, lo repito de nuevo, y me parece a mí que es un peligro, ¿no? Es un peligro para Bolivia, más que todo. Y lamento mucho, pero les digo que se preparen a todas, a todos, a todes de lo que viene al año, ¿no? Sea quien gane, porque los dos son de derecha. A mí me resbala si es del centro, no sé qué, son de derecha, son conservadores. Pero me parece muy peligroso aún más el perfil que tienen Rodrigo Paz y Tuto. Son personas, como repito, se creen los intelectuales, se consideran las personas que pueden responder de manera muy idónea y por encima de todo defienden a sus ignorantes vicepresidentes. Hay algo que me llamó mucho la atención que dijo Rodrigo Paz, porque le preguntaron, ¿qué usted piensa sobre lo que emitió cuando festejó la segunda vuelta, digamos, ¿no?
donde le dijo que hasta él, si él era corrupto, lo iba a meter a la cárcel, a todo el mundo iba a meter a la cárcel, ¿no? Eso emitió Edman Lara. Y él dijo, es su impronta, ¿no? Edman Lara, él es así. Me gustan más las personas que dicen las cosas de frente. O sea, lo que ahí da a entender, digamos, Rodrigo, es que me parece, ¿no?, que tiene controlado a su vicepresidente. Es lo que a rajatabla lo veo. Pero, por otro lado, me da un poco de temor de que en el fondo tampoco lo pueda después controlar cuando él se cree que es más que el presidente. Porque eso es lo que a mí me emite como mensaje Edman Lara, ¿no? Como viene ya lo repitió Victoria, pero viene de una institución que es sumamente violenta en el país, y lo vi grabando a un policía cuando hubo un incidente que a su padrino lo demandaron porque estaba alto su volumen, y el tipo llegó con todo así, parecía el dueño de Bolivia, llegó a grabar y humillar al policía, que fue a decirle, por favor, bájele el volumen porque los vecinos han llamado la atención, ¿no? Entonces, eso me parece igual peligroso, que un vicepresidente se crea con la potestad de hacer y deshacer como a él le dé la gana en favor de su familia o de sus amiguismos, ¿no? Tuto también me parece un perfil sumamente peligroso. A mí Tuto me da miedo, la verdad. Me preocupa de que él vaya a ganar, mucho más que Rodrigo Paz. Me parece un tipo que se perfila como muy inteligente, sabe manejar muy bien a la prensa, aunque en algunos momentos sí como que se escapa su rabieta, ¿no? Como que se enoja, como que le dice, pues a ver, mándame, haceme esto, digamos, ¿no? Así como parador, ¿no? A Rodrigo Paz y a Edman Lara. Con esto, por ejemplo, de que le querían quitar su pago que le había llegado, ¿no? Como su renta vitalicia. Su renta vitalicia, gracias, Cris. Eso, y me parece igual eso absurdo que recibe ese tipo encima que no vive acá y sus hijos no están acá. O sea, que no quisieran ni que Evo reciba la renta vitalicia. Son una vergüenza para el país. Que trabajen como las campesinas y los campesinos, que trabajamos duros. Nosotros aquí la mayoría no tienen ni trabajo ni sueldo, no podemos aumentarnos el sueldo. Pero volviendo al tema, Tuto Quiroga me parece muy peligroso porque tampoco pone un freno, ni siquiera creo que se sientan a conversar entre candidatos para decir, mira, vos vas a decir esto, no tenés que emitir esto, digamos, ¿no? Estos comentarios así, prepararse, ¿no? Porque a mí me parece J.P. Velasco como una persona que no se ha leído, digamos, un artículo de la ley, ¿no? No se ha leído su mismo programa político como partido. Entonces, cualquier cosa emite. Después, básicamente eso, ¿no? Que en ese sentido se vulnera mucho la democracia, ¿no? Y daña mucho a las personas que, digamos, en algún momento queremos ser candidatas y candidatos. Creo que tenemos que mejorar de lo que muestran estos señores ahora, digamos, ¿no? A ver, a mí me gustaría, de lo que dijeron, identificar o concretar 3 puntos. Uno, evidentemente estamos viviendo una segunda vuelta reducida a discursos de odio, básicamente. Como habíamos visto una primera vuelta, miren, ya que pasó las elecciones en primera vuelta, ya que sabemos más o menos quién va a ganar y quién no, en la primera vuelta no lo sabíamos, era mucha incertidumbre, pero ya que esa etapa pasó, sí me atrevo a reconocer que la primera vuelta tuvo un nivel político mucho más interesante que esto que estamos viviendo, ¿no? Se concentraron los candidatos en sus programas, se concentraron en darle una especie de recetas de solución para los problemas que tiene el país, se concentraron en eso, ¿no? En tratar de brindar sus soluciones para el país, en exponer quién tenía el mejor programa, y hoy vemos una segunda vuelta reducida a ataques personales, a discursos de odio, que es lo que estamos hablando ahorita, a amenazas y a destruirse entre adversarios, ¿no? Una segunda vuelta reducida a una campaña voraz, feroz entre los dos frentes, ¿no?
Es por eso que decíamos, ¿no? Perdonamos a Doria Medina y a Lupo, que si hubiéramos sabido que iba a ganar la derecha que iban a pasar 2 candidaturas de derecha, quizás Doria Medina era la más rescatable, vamos a decir así. Eso por una parte. Segundo, creo que efectivamente la actitud de Tuto y la actitud de Rodrigo no están a la altura de contener esto que está pasando con sus vicepresidentes, ¿no? Tuto no ha salido a decir nada sobre los tweets. Rodrigo Paz, lo que dijo Alejandra, ¿no? Pareciera justificar o hasta pareciera quitarle importancia, quitarle relevancia a las declaraciones, que es una tras otra, ni siquiera es una sola cosa, porque es una tras otra las declaraciones de Edman Lara, una declaración tras otra, una cada vez peor que la otra. Lo que pasa es que con JP lo que ha salido es demasiado grave, ¿no? Digamos, de toda su carrera a vicepresidente, esta es una manchita que le han encontrado, pero resulta que esta manchita es una manchita muy grave. Es una manchota, ¿no? Es una manchota muy grave, totalmente. Unas declaraciones que superan todo lo que ha dicho hasta ahora Edman Lara. Esto es una postura personal. Si nos preocupaba lo que decía Edman Lara, ahora lo que se ha descubierto de JP nos tiene que preocupar más todavía, ¿no? Y un tercer punto, ¿no? Creo que las propuestas de ambos partidos, del PDC y de Libre, terminan siendo pero tan poco relevantes, tan poco, de tan poco peso, de tan poca trascendencia, que creo que los candidatos son conscientes de eso, que sus propuestas son poco trascendentes, son fofas, que lo único que les queda es ganar las elecciones a punta de la destrucción del adversario. La primera vuelta todos hablaban de cómo iban a solucionar la escasez de dólares, cómo iban a solucionar la escasez de combustible, cómo iban a solucionar la inflación, cómo iban a solucionar un montón de cosas que hay que solucionar, y hoy ya no vemos eso, ¿no? Yo creo que va a haber mucha expectativa con lo que va a venir en los debates, ¿no? Creo que los debates va a ser el espacio donde se defina el ganador. Va a depender mucho. Yo creo que los debates van a definir realmente al ganador, y ojalá que los medios de comunicación que van a ser encargados de los debates, ya salió ayer la noticia de que María Galindo no va a ser la mediadora de los debates. Así que seguramente... Le tuvieron miedo, María. Le tuvieron miedo, efectivamente. Así que ojalá que las mediadoras, los medios de comunicación que se hagan cargo de los debates, se animen a preguntar lo que la sociedad queremos saber de los candidatos. Claro, pues, sí. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, antes que me olvide, yo me acuerdo de la campaña de Luis Arce y el Gilata Choquehuanca. Choquehuanca fue un factor de triunfo para Luis Arce, porque es un hombre muy sabio, ¿eh? Y los discursos que daba David Choquehuanca en las campañas eran un discurso de unión, y teníamos un país convulsionado, ¿no? Sí, totalmente. Teníamos un país fragmentado, fraccionado, dividido, y la figura de Choquehuanca y sus discursos tan bonitos que da de forma bilingüe fue que conquistó muchos votos para Luis Arce, y ahora vemos estos vicepresidentes que en vez de capitalizar votos para sus candidatos, los alejan, ¿no? Sí. Te perdonamos, Choquehuanca, te perdonamos. Algún día volvemos. Nos están dejando un desastre el país, pero te perdonamos. Por sus discursos tan bonitos. Habla por ti, amigo. ¿Qué consecuencias tienen? Vamos a ir ya cerrando estas ideas. ¿Qué consecuencias tienen estos discursos de odio que estamos escuchando en la política? ¿Qué consecuencias a nivel social tienen?
¿Normalizan el racismo, normalizan el machismo, la homofobia o es más grave todavía? ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Sí, hay algo igual que mencionarlo y es algo que está instalado socialmente, no solamente de parte de los candidatos, pero hay algo que me llama mucho la atención, fue cuando Rodrigo Paz se acercó a Luis Arce para hacer este diálogo de transición, digamos, de un gobierno. Me pareció muy interesante, una estrategia muy buena de hacerlo. Y creo que, no sé, capaz estoy pecando de decirlo, pero es algo que está hablándose en el barrio, entre las vecinas. Ay, no, mira, ese se alió, se reunió con el masista, ¿no? O sea, como que el ser masista te hace ser alguien denigrante, una persona de lo peor, ¿no? Y se juega así, entrando a tu pregunta, digamos, ¿cuáles son las consecuencias? Son esas, ¿no? Que se exacerban los odios, las diferencias se marcan bastante, nunca parece que va a acabar esto de Occidente con Oriente, que hay cuestiones históricas también, ¿no? O sea, las tierras bajas y las tierras altas siempre han estado en contrariedad por su mismo contexto social, económico, político, estructural, territorial, digamos, ¿no? Pero eso no quita de que somos un país diverso, somos un país pluricultural, y eso es lo que debe prevalecer, porque ahorita lo que más prevalece es que vos sos, digamos, hijo de Colla, ¿no? Vos sos hijo de Camba Opa. Y lo voy a meter a Bonnie Lobby, que creo que debió ser candidato a vicepresidente. ¿Por qué? Porque el señor, el joven, no le decía, es joven este artista, antes no me desagradaba su música, pero ahora está transmitiendo con, ¿cómo es la canción? La del Collita, ¿no ves? Que la cumbia chicha. Y genera un debate increíble en TikTok porque él sale hablando y que lamenta mucho, se disculpa todavía el pobre, no debería disculparse, de cantar esos temas, ¿no? Y esos temas transmiten pues una unión entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Entre Sudamérica, porque somos un continente, o al menos la Sudamérica somos del Collasuyo, ¿no? Están mezclados nuestras culturas, entonces es hermoso eso. Y reitero de nuevo que la persona que transmite bastante justicia, no emite muchos discursos de odio, me hubiera gustado que María Galindo sea presidenta o por lo menos haya candidateado, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero esas para mí son las consecuencias más graves, que se aumenta la violencia en las calles, los insultos en la calle. Si ya antes se insultaban entre los micreros, ¿no ves? Los autos privados, colle de mierda o camba de mierda, opa, que no sabes cruzar o usar un semáforo, eso está más visible en las calles ahora, ¿no? Debido a que los candidatos están con estos discursos todo el tiempo. Sí. Y además, ni qué decir del sexismo, o sea, ¿no? El lugar que ocupan las mujeres diversas en las candidaturas es nula. No existimos, digamos, ¿no? Entonces hay una guerra de gallos, hay una guerra de machirulos todo el tiempo dentro de los candidatos. Entonces eso me transmiten a mí ahorita este proceso electoral. Es muy importante lo que dice Ale, porque el machismo ya existía, el racismo ya existía antes de escuchar a Edman Lara gritarle maricón a Tuto, la homofobia ya existía. El odio entre Oriente y Occidente ya existía antes de conocer los tweets de JP Velasco, pero, hay un pero si la gente escucha que su candidato está gritándole maricón al adversario, o colla de mierda, si escucha que su candidato está diciendo que hay que matar a un sector de la población, entonces quiere decir que muy mal no está eso, ¿no? Claro. Quiere decir que se normaliza. Se normaliza, se justifica o en todo caso se amplifica los discursos de odio cuando los políticos, cuando la clase política son los protagonistas de estas declaraciones, ¿no? ¿O qué otras consecuencias vos ves, Victoria, en que se esté transitando tanto discurso de odio en esta segunda vuelta? Bueno, aparte de normalizar, como ya hemos hablado, de normalizar la violencia, de normalizar, ¿no?, la exclusión, los discursos de odio, la homofobia, la transfobia, ¿no?
Y aparte nos idiotizan, crea pues le hace daño a la democracia. Totalmente. Porque lo que está aconteciendo ahora mismo son netamente discursos de odio, no hay, digamos, propuestas como tal. Entonces se reduce la política a eso y la gente empieza a identificar la política como tirarse, digamos, insultos, arremeter, digamos, contra tu integridad física, contra tu familia, contra, digamos, todo lo que a vos, digamos, te importa. Claro, son estas formas sucias de disputarse el poder. Totalmente. Y claro, eso no es democrático, no le hace bien a la democracia. Pero aparte de normalizar, digamos, la violencia, hace que la gente adopte, ¿no? Se siente con el derecho de decir. Adopte estos discursos de odio, pueda, digamos, adoptarlos como propios, porque, claro, pues si lo ve, digamos, su candidato, si lo ve, digamos, tal vez el futuro presidente o vicepresidente del país, quiere decir que tan mal, digamos, no está. Y por eso es que hemos identificado que ya no tienen vergüenza, ¿no? de reconocerse, claro, a ellos mismos como odiadores, ¿no? Es como fascistas, como homofóbicos, como tal. Y lo pueden decir libremente. A Tuto lo hemos visto por gran parte de su campaña fue anti-MAS, ¿no ves? Todo el tiempo estaba mencionando al MAS, que el MAS, que el MAS, que el MAS, que el MAS hizo esto. Y claro, pues la gente relaciona el MAS a Locoya. Eso es verdad. Y o por hablamos eso, de plurinacional, claro, y claro, si hablamos igual del Estado plurinacional, es su collada, digamos, del MAS, ¿no? Entonces, claro, yo identifico esto y lo veo, por lo menos en la universidad, cómo estos discursos de odio han ido escalando incluso entre la gente joven, que es como la gente joven más despierta, ¿no es? Porque está abierta a una exposición mucho más grande, ¿no? Sí. Y veo cómo reciben estos discursos de odio y lo empiezan a asimilar como propios, ¿no ves? Vemos en la U gente con pines políticos, o sea, pines de antigorda, pines de anti-MAS, pines de anticolla, anti-LGBT, anti-todo. Una vez creo que estábamos paseando por la calle y vimos a uno que las tenía incluso todas, y claro, nosotras ahí, ¿no? Representando todo eso que odiaba. Claro, lo vimos y el tipo se achicopaló, o sea, tanto es así, digamos, el odio, pero no se sustenta, digamos, no tiene una base muy sólida, ¿no? para justificarse. Pero claro, me preocupa eso porque normaliza la violencia, ¿no? Entre las personas jóvenes, entre la sociedad en general. Bueno, y de un momento a otro eso explota, porque un día son pines en la mochila, al otro día son discursos a micrófono abierto de los candidatos y al otro día eso se materializa en crímenes de odio, ¿no? En insultos en la calle, en homofobia cínica, en machismo cínico, en machismo descarado, que ya tenemos todo eso. Sí. No necesitamos que eso sea gigante y crezca. No, y además, compañeras, llega hasta el límite de la violencia física, ¿no? Recordemos lo que pasó con Edman Lara. Lo podemos estar en desacuerdo con el señor, pero no llegar al límite de empujarlo, de insultarlo, ¿no? Eso me parece también que gracias debido a esto que han provocado ellos mismos, la gente se siente con el derecho de tocarte, de tocarlos, digamos, ¿no? Nosotras hemos vivido eso. Sí, de todas maneras, claro, cuando sembras odio, cosechas tempestades. Exacto. Sí, pero Edman Lara, Rodrigo, Tuto y JP van a dejar de ser candidatos de aquí a 3-4 semanas y lo que queda somos nosotros, la sociedad. Entonces, el empujón a Edman Lara va a pasar cuando deje de ser candidato. El empujón va a venir más preocupante, creo yo,
cuando uno de estos dos candidatos gane, ¿no? Ese empujón va a quedar en la sociedad y se puede trasladar a vos, a todos los que nos están mirando, ¿no? Claro. Entonces, esas son las consecuencias de capitalizar el discurso de odio, que luego se convierte en agresión física, ¿no? Totalmente. En agresiones racistas, homofóbicas, transfóbicas, machistas. Para comentar así rapidito, porque salió al principio de nuestra conversación y no me gustaría dejarlo pasar, dos cosas, ¿no? Que ya la fueron comentando. Uno, que se ha convertido la acusación de masista, se ha convertido hoy en un discurso de odio. El MAS casi ya ni existe en el terreno político. Sí, no tienen más de, creo que 8 o 10 candidatos, 10 asambleístas, diputados, no tiene representación en senadores. Pero el MAS sigue estando presente en la campaña, pero ya como un discurso de odio. No sé si me dejo entender, es decir, acusarse de quién es más o menos masista, ¿no? Claro. Como si eso fuese malo. ¿Tú eres masista? Como si no hayan, en 20 años, lo quiero decir lo más corto posible, en 20 años que gobernó el MAS, era imposible que uno esté exento de hacer algo con el MAS, es decir, tanto Rodrigo como Tuto han sido beneficiarios de la etapa del MAS, siempre como opositores, obviamente, ¿no? A Tuto le han metido juicio, a Rodrigo también ha sido un opositor al MAS, etc. Pero en una época tan larga que gobernó el partido del MAS, es imposible que cualquier político que hoy está en carrera esté exento de haber hecho algo con el MAS. Tuto fue beneficiario del juicio en La Haya. Todos los pendientes judiciales que tenía Tuto fueron perdonados por Evo Morales para hacer el juicio en La Haya, ¿no? Tuto recibió un perdón de Evo, se le borraron todos sus casos para realizar la defensa del mar en el juicio de La Haya, que perdimos, además, ¿no? Y bueno, y Rodrigo fue muchas veces coqueteado por el MAS para unirse a sus filas, porque bueno, Rodrigo viene del movimiento de izquierda revolucionario, ¿no? Y cuando fue alcalde, en los primeros años de alcalde, tuvo una gran popularidad y el MAS quiso seducirlo, vamos a llamar así, a que se vaya a sus filas. Entonces, acusarse de quién fue más o menos masista me parece que está de más. Eso por una parte. Y segundo, lo comentamos también ya un poquito, pero me gustaría que den su comentario así bien concreto sobre esto, porque es un tema que nos interesa porque formamos parte de las diversidades sexuales. El hecho de la guerra sucia, la campaña contra Samuel, gran parte, dijo Victoria, ella cree que la pérdida de votos de Samuel fue por la campaña contra sus hijos, esa campaña homofóbica de sacar a la luz que Samuel tenía 2 hijos gays, ¿no? Y era el único candidato al quien le preguntaban de forma muy recurrente qué pensaba sobre la lucha LGBT, claro, qué pensaba sobre el matrimonio, ¿no? Se lo preguntaban específicamente a Samuel, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Es un tema que nosotros manejamos, que nosotras manejamos, es un tema que hacemos activismo, la homofobia, los derechos LGBT. ¿Fue tan así? O sea, ¿la campaña homofóbica contra los hijos de Samuel les restó tantísimos votos? ¿O qué creen? Vamos a empezar con vos, Victoria. Ya. Bueno, yo creo que en Samuel han visto un peligro, ¿no? Fue, creo que, el primer candidato que se animó, digamos, a responder, ¿no ves? Abiertamente y de forma, digamos, por decirlo así, positiva sobre la discusión de los derechos de las diversidades sexuales, ¿no ves? Y que lo hizo, ¿no?, en un programa en un podcast, si no recuerdo. Pero claro, luego se retrató, ¿no? Se retrató al ver la negativa de todo, digamos, de gran parte de la sociedad del país ante la apertura, ¿no es?, de hablar siquiera, ¿no es?, de lo LGBT. Porque una cosa es
lograr, digamos, o sea, decir que se van a ampliar los derechos LGBT, que se le va a dar, digamos, los derechos que todavía le faltan a una parte del país que históricamente ha sido, digamos, postergado esos derechos. Pero una cosa es, digamos, trasladarlo, ¿no?, a la palestra social, ¿no? Porque la gente todavía no quiere seguir hablando de eso. Entonces, yo creo que la guerra que se le hizo con la sexualidad de sus hijos, que ya ni siquiera, digamos, tenía que ver con él, ¿no ves? Porque él no es homosexual, son sus hijos. Claro. Entonces, fue una campaña muy fea, sinceramente, muy perversa, muy cruel para sus hijos mismos, ¿no ves? Claro. Pero aparte también denota cómo estamos, ¿no ves?, a nivel social con respecto a la aceptación, ¿no?, social de que podamos, digamos, casarnos, podamos acceder al matrimonio, podamos ser sujetos iguales al resto de la población, ¿no? Entonces eso me parece importante recalcarlo. ¿Y vos, Alejandra, crees que es tan así, que le ha restado tantísimos votos a Samuel el hecho de que sus hijos sean gays, que vivimos en un país ferozmente homofóbico como para tumbarle su candidatura? Sí, a mí me parece por los dos factores, ¿no? Yo creo que todas las personas nos sentimos decepcionadas de los avances, no solo en derechos, sino en la economía del país, ¿no? Que creo que eso es un derecho. Estar enojado, sentir rabia y frustración de que tu país se esté yendo a la quiebra, es totalmente legítima esa defensa. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se use de manera muy negativa y peyorativa, ofensiva a las personas que odian, digamos, al MAS, ¿no? Por esas razones. Y pueden haber muchas más que son donde no se respeta el pensamiento y la filosofía diferente de vivir la vida, digamos, ¿no? Entonces ya nosotras sabemos muy bien, hablamos sobre este tema de que el MAS, digamos, cayó por todo este avance también de la ultraderecha en Latinoamérica. Entonces es algo para mí ya que se veía venir, pero lo malo es que de verdad dejen de usar su odio, su frustración hacia las personas que pertenecen al partido del MAS, ¿no? Me parece infundado y no me parece correcto hacerlo, ¿no? Han cometido errores, fallaron, pero no son monstruos, ¿no? Son personas con derechos en este país. Entonces me parece cruel lo que le pasó a Doria Medina y más directamente a sus hijos, porque hay leyes que protegen la discriminación y la homofobia en nuestro país, pero sabemos que como vivimos en un país ultraconservador, LGBTI-fóbico, es como que ya normal, es ya lo que veníamos hablando, o sea, es normal insultar y tomar como negativo, como monstruo, como que causa repugnancia la homosexualidad, el lesbianismo, la diversidad sexual de manera general. Entonces es normal insultar, es normal disminuir a una persona que porque es homosexual o porque tiene familiar homosexual o lesbiana, hay que tumbarla. Es una persona que no es digna para proceder a su derecho a ser candidato, a su derecho a tener un trabajo digno. Entonces, esas son las consecuencias de lo que ha ocurrido y ha sido, voy a decirlo, como una víctima de todo este odio, digamos, ¿no?, a la familia de Doria Medina. Entonces, a mí me parece eso preocupante, la verdad, porque daña pues el proceso electoral, daña a los avances democráticos y de derechos humanos que hemos tenido en esta sociedad, ¿no? Básicamente es eso. ¿Saben qué yo quisiera? Bueno, que todos estos políticos vayan al psicólogo, lo digo de buena manera, por favor, porque que vayan a terapia. El trauma que tienen con el MAS ya está reducido a 8 asambleístas en diputados, no tienen ni senadores, dejen en paz al MAS y de usar al MAS para justificar la mediocridad política con la que están haciendo esta segunda vuelta, ¿no? Totalmente. Sí. Y segundo, quisiera ver la venganza de Samuel, ¿saben? Quisiera que Samuel se vengue
de la homofobia que le han ejercido a sus hijos, que se alíe con el PDC, que tendrían la mayoría de asambleístas en el Senado y en diputados, y aprueben el matrimonio igualitario como venganza, ¿sabes? Sería una venganza dulce. Una dulce venganza. Samuel, desde este lugar, desde esta pequeña trinchera, le apoyaríamos en su venganza contra Tuto si su bancada, junto a la bancada del PDC, aprueban el matrimonio igualitario. Esa sería la mejor venganza. La esposa de Samuel, le ha negado el saludo en la Feria Expo Cruz a Tuto. Me saco el sombrero. Las mamás son fieras leonas. Exacto. Siempre terminan siendo las mamás las que más nos defienden a las personas más rebeldes LGBT, ¿no? Sí. Incluso las mamás que no estén de acuerdo con lo que somos, sí, siempre terminan siendo las que más nos defienden a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes LGBT, ¿no? Así que me parece genial. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo la esposa de Samuel. Perdón que no sepa el nombre, busquemos el nombre, porfa, Victoria, vamos a nombrarla antes de que cerremos este podcast. Es una falta de respeto que no digamos su nombre, pero la idea es que rescatamos la actitud de sanción de la esposa de Samuel con Tuto, porque es imperdonable que se ataque a los hijos. La señora Nidia Monge, esposa de Samuel Doria Medina, rescatamos de este lugar su actitud de defensa con sus hijos, obviamente que sí. Bueno, vamos a terminar este podcast preguntándonos, ahora que va a gobernar la derecha, una derecha centro y una derecha extrema, pero ambas derechas, y con estos discursos de odio tan presentes en la segunda vuelta, que están sacando lo que realmente piensan estos candidatos, claro. ¿Cómo se va a materializar esto luego ya en el ejercicio del poder? ¿Ustedes creen que estamos en riesgo de perder conquistas sociales que se lograron precisamente para contrarrestar los discursos de odio? Me estoy hablando de el Estado laico. El Estado laico se creó para contrarrestar los discursos reaccionarios, irracionalmente religiosos, ¿no? Total. La ley 348 se creó para frenar el machismo. La ley contra el racismo se creó para frenar el racismo. La pluralidad también. ¿Creen que todas estas conquistas están en riesgo con estos candidatos, que uno de los dos va a ser sí o sí presidente? Victoria, empezamos con vos. Bueno, ya hemos visto en las propuestas, ¿no?, de los candidatos quién tiene, digamos, más apertura a hablar de estos temas. No sé si para bien o para mal, está muy ambiguo en ese sentido. Yo creo que la derecha siempre es cruenta con respecto a los derechos humanos. Yo no me fiaría de no estar alerta con respecto a las pequeñas conquistas que hemos logrado hasta ahora, que por más que sean muy pequeñas, es lo que tenemos y no hay que dar, digamos, un paso atrás. Entonces, a mí me parece que el mayor peligro para los derechos humanos, para todo eso, digamos, que hemos conquistado ahora, es Tuto Quiroga. Ya hemos visto que es una persona que no cree en los derechos humanos, que no está dispuesto, digamos, a poder hablar con todos los sectores sociales del país, como para transformarnos la sociedad a una sociedad más justa, más igualitaria, sino que es una persona que está enfocado más que todo en intereses, digamos, económicos. No sabemos de quién exactamente, yo creo que de sus mismos pares, intereses económicos también de transnacionales, de organismos internacionales. Por eso es que me preocupa el nivel de poder que van a tener en la Asamblea. Va a ser muy preocupante. Yo creo que si les da la gana van a poder deshacer todo lo que se ha conseguido en todos estos años.
Y claro, me preocupa porque entre ellos, entre esos, digamos, esos avances está la ley 807. Si la tumban, vuelvo a ser hombre. La ley que te beneficia. Vas a ir al cuartel. Vas a volver a ser hombre, Victoria. Voy a volver a ser hombre, claro. Y qué fuerte. No quiero volver a ser hombre, por favor. Así que, nada, hay que estar alerta, ¿no? De estos personajes tan polémicos, porque nos pueden hacer mierda. Otra que va a perder su ley, Alejandra, su ley 348 para garantizarle una vida libre. El derecho a abortar también. ¿Qué hacemos con esto, Ale? Miren, compañeras, yo voy a ser bien jodida con este asunto porque el MAS ha estado casi 23 años, ¿no?, gobernando en el país. 20 años, perdón. 20 años. Imagínense todo ese tiempo que hay una frase que lo dice María Galindo, que creo que es: las mujeres somos insaciables, ¿no? Y yo creo que en este caso voy a generalizar: los activistas, las defensoras de derechos humanos también somos insaciables. En Bolivia hay muchísimas vulneraciones de derechos humanos, desde los animales, desde la tierra, que la contaminan las empresas transnacionales, que queman y muere un montón de animales silvestres, se contamina la tierra, ya lo repetí, y muchas familias de las comunidades indígenas pierden sus hogares porque el fuego arrasa con todo, no perdona a nadie, ¿no? Y eso también es un problema social. Las quemas en la Chiquitanía del año pasado fue terrible, fue horrible, ¿no? Y eran momentos claves también para defender la tierra, defender los derechos de las personas que ahí estaban contaminándose por el humo, por el agua. Si ya los territorios indígenas muy alejados, voy a hablar del norte amazónico, también del norte paceño, de la parte del Beni, de las tierras bajas, digamos, ¿no?, ya sufren vulneraciones de derechos humanos. No hay educación. Y si exigimos educación, tampoco hay educación sexual suficiente. Tampoco, digamos, hay postas de salud. La atención incluso para nosotras que somos citadinas es escasa. Hasta nos dan remedios pasados, ¿no? Y ya lo explicó Victoria, o sea, la población trans es un sector en la sociedad boliviana que va a sufrir muchísimo cuando entre la derecha. Porque hace como 10 años la Iglesia, junto a Chi, que es el fundador, el promulgador de todos estos discursos de odio hacia las diversidades sexuales, es que las iglesias están de por medio también, impidiendo que estos derechos humanos avancen, tanto de las mujeres con el tema de la interrupción legal del embarazo, los derechos de la población trans, de las diversidades sexuales, los derechos a una educación sexual oportuna para toda la población, para toda la niñez en Bolivia, ¿no? Que la violencia machista hacia las mujeres se disminuya. Han ido más bien exacerbando y apareciendo más casos de violencia, ¿no? Y como ya lo venimos hablando, pero todo se concentra, parece, entre los candidatos, es el racismo, la clara límite, territorialidad, diferencia, regionalismo, todavía existe. Regresó Camacho, salió de la cárcel Camacho, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue deshacer la gobernación. Y incluso antes de que vaya a la cárcel, hay algo que me enoja mucho y que pasó en la Chiquitanía, es que una de sus trabajadoras se sentó al lado de Arce. Y este señor, que parece un patrón dueño de Santa Cruz, cosa que no lo es un cuchitril que trabaja para Santa Cruz, que solamente debería enfocarse en eso, no es un patrón, la despidió a su trabajadora porque se sentó a hablar y dialogar con el MAS. Porque el MAS está gobernando hasta ahora, o por lo menos hasta diciembre va a gobernar. Noviembre. Hasta noviembre, gracias, Cris. Entonces, eso es lo que se quebra. La capacidad de que las autoridades, las servidoras y los servidores públicos se sienten a hablar y trabajar por Bolivia, porque eso es lo que estamos esperando que hagan o que les dé la gana a estos candidatos.
que en vez de tirarse basura, trabajen en resolver la economía del país, ¿no? Que haya más empleo, que al año mejore la educación en Bolivia, que no se elimine la educación sexual, porque queremos que se disminuya la violencia a las niñas, a los niños también, a los adolescentes que sufren violencia dentro de la familia, en el colegio, porque todo el tiempo, compañeras, también no hay que ser ingenua, existe el bullying y el bullying es un daño que hace en las unidades educativas. Y no se habla, y ahí también sale el racismo, que vos sos hija de colla, ay, que tus papás son homosexuales y tenés tu mamá que son lesbianas. Eso es lo que causa la ultraderecha si entra, ¿no? Entonces, a mí me parece que estoy respondiendo, digamos, a lo que puede suceder, que se van a quitar definitivamente, porque ya incluso Tuto ya amenazó, ¿no?, que va a quitar esto del derecho de las tierras comunitarias, que eso fue, de verdad, un avance muchísimo para las comunidades indígenas que no tienen territorio, que encima son trasladados de su territorio a otro y se adueñan las transnacionales y los patrones de las estancias y les quitan su territorio. Eso fue un avance crucial para los pueblos indígenas de tierras bajas y también los campesinos. Y eso dice que quiere quitar este señor sinvergüenza, ¿no? Me parece absurdo, digamos. Yo no voy a apostar por Tuto, por nada de su plan de gobierno. Y si entra, pues, se la va a tener que ver conmigo y con muchísima gente que está en desacuerdo con lo que quiere hacer y con lo que quiere quitar, con tanto que nos ha costado que realmente se perviva y se reconozca la diversidad en Bolivia, ¿no? Que somos muchísimos pueblos indígenas, que hay diversidad sexual, que hay una diversidad de hombres y mujeres en este país, que nuestras necesidades son diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece crucial prepararse, organizarse. Todas las organizaciones, me imagino que va a suceder como todo el tiempo, ¿no? Es cuando surgió Evo Morales también apareció un líder así como él, de ese perfil, y sacó volando a los candidatos que estaban haciendo mierda al país en ese tiempo, ¿no? Yo creo que van a aparecer nuevos personajes políticos de todas las trincheras para defender lo que se nos viene, ¿no? Sí, definitivamente. Yo también creo que la correlación de fuerzas, los factores de poder van a ir cambiando, se van a ir renovando, incluso en el propio MAS, que va a tener que renovarse o resignarse a morir. No sabemos qué va a pasar con eso. Y creo que va a pasar más temprano de lo que creemos, ¿no? Porque al año también hay elecciones subnacionales para elegir gobernadores y alcaldías, así que estos nuevos rostros, estas nuevas estrategias, estos nuevos discursos, estas nuevas figuras de la política van a aparecer más rápido de lo que creemos, creo. Eso por una parte. Y segundo, efectivamente nos preocupa los discursos de odio que luego se materializan en el discurso de gobierno, en los discursos de los gobernantes, y luego se materializan en la sociedad, ¿no? Nos preocupan porque los discursos de odio ponen en riesgo muchos de los avances que nosotros, nosotras, nosotres consideramos importantes, más allá de que hayan sido conseguidos por el MAS o por el gobierno del MAS, ¿no? Que eso va a ser un argumento para derribar, derogar muchos derechos que fueron conquistas del MAS, y todo lo que significa el MAS es malo, más o menos así de reducido es el pensamiento político en este país. Hay que sacar la ley 348, hay que sacar la ley Avelino Ciñani, hay que sacar la ley de identidad de género, hay que sacar la ley 045, más o menos así de reducidos, de irracionales van a ser los argumentos. Ojalá que no. Ojalá que no. Milei llegó a la presidencia en Argentina diciendo que iba a mandar a volar todo eso. Hasta ahora no ha podido mandar a volar nada, pero ha sido gracias a la resistencia en la calle, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces creo que nos va a tocar... Eso va a ser la clave. Eso también nos va a tocar a nosotros, hacer resistencia desde la calle y ver qué va a pasar finalmente el 19 de octubre. Y bueno, compañeras, quiero agradecerles por este capítulo, ha sido muy interesante, los aportes han sido geniales.
Si la clase política debatiera como nosotras, ¿ah? Si la clase política le pusiera empeño en reflexionar este tipo de cosas, estaría más claro el asunto y nos daría mayores esperanzas de que se lleven adelante estas elecciones. Bueno, nos despedimos, Victoria, muchísimas gracias. Bueno, si realmente hubiera convicción social, política, probablemente tendríamos unas transformaciones sociales más grandes, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Ahorita están haciendo un despelote en la sociedad. Alejandra, tus últimas palabras. Yo quiero enviar mucho amor, así como Anabel. No, yo le mando saludo a todas, a todos, a todos quienes nos están acompañando siempre, siguiendo el podcast, y mandar saludo a mi familia, que la amo mucho. Y eso, ¿no? Y un gusto siempre estar con ustedes dialogando, que de verdad el ejemplo, aunque no nos gusta hacer ejemplo, ¿no? Pero deberían hacer así los diálogos, ¿no? Los debates de los candidatos. Y bueno, con este 5º capítulo ya nos vamos a volver a ver con la segunda vuelta, con los resultados de la segunda vuelta. Vamos a analizar quiénes ganaron al final y seguramente va a ser una discusión muy interesante. Nos vemos luego de la segunda vuelta. Chao.